Entonces dice ahí que se ilumina una ranura de 0,24 milímetros de ancho con rayos de luz paralelos de 540 nanómetros. Se observa el patrón de difracción en una pantalla situada a 3 metros. La intensidad en el máximo, miren que es 6 por 10 a la menos 6. En la pantalla dice cuál es la distancia del máximo central al primer mínimo. Voy a agregarles el dibujo para que miren la configuración de lo que nos hablan ahí. No sé si aquí en la parte del libro sale la imagen. Vamos a ver. Sí, aquí está. Para una sola ranura tenemos esta parte. Ya les voy a agregar la imagen. Este es del Semansky, miren. Para que lo tengan ahí. Bueno, igual ya. Entonces, es decir, el espacio es el ancho que dicen ahí, que es 0,24. ¿Verdad? Ahí ahora lo representan con una A. Y ahí tenemos entonces la longitud de onda, que es 540. Y ahí tienen que tener cuidado. Creo que no lo menciono o se me escapa en las notas de clase, es decir, de que, por ejemplo, la condición de interferencia destructiva es para m es igual a 0 más menos 1 más menos 2. Pero luego me rectifico, pero en otro video, en donde no puede ser 0 una interferencia destructiva. Miren, por la situación esa de que en θ igual a 0 tenemos el máximo. Entonces ahí hay que tener ahí cuidado con esa parte. De ahí pues eso básicamente, ¿verdad? Ok, entonces aquí el punto es que nos piden cuál es la distancia del máximo central al primer mínimo. Entonces miren que la pregunta sería, bueno, ¿qué distancia me están hablando? Ok, entonces ahí podemos ver de que la línea que genera, por ejemplo, como la parte media del espacio de la rendija al extremo donde está la pantalla, ahí representaría el ángulo θ igual a 0. Y si ustedes notan, le voy a agregar un poquito de un acercamiento. Esta distancia de acá sería la altura, por decir así, en la pantalla, desde el máximo central a lo que es el primer mínimo, ¿verdad? Entonces aquí lo que nos están preguntando es cuál es esa distancia. ¿Miren? Entonces, si ustedes notan, básicamente lo que nos están pidiendo es calcular la distancia Y. Bueno, entonces para saber esa distancia Y, se genera un triángulo más o menos de esta forma. Miren, este sería la distancia desde la rendija hasta la pantalla. Esta es la tal Y que nos piden de el máximo central al primer mínimo. Y el rayo o todas las ondas que van a pasar a través de esa rendija, ¿verdad? Van a hacer interferencia destructiva. Y eso está determinado por el ángulo θ que definen entonces ahí. Este le voy a llamar L, este le voy a llamar Y ese es el objetivo, calcular eso. Bueno, entonces, como pide el primer mínimo, entonces sería para m igual a 1. ¿Mira? Entonces nos quedaría seno de θ igual a lambda sobre A. Ok, ¿quién es lambda en este caso? 540 nanómetros. Aquí sería por 10 a la menos 9. Sí, ¿cuál es el anterior que hice? 13, ¿va? Sí, me parece que ya lo había hecho. Ok, y acá tenemos A, que es 0,24 milímetros. Bueno, vamos a calcular eso. Sería 540, dice, por 10 a la menos 9. Y 0,24 por 10 a la menos 23. Por 10 a la menos 3. Dice 0,00225. 0,00225.
Si ustedes notan, el seno del ángulo es muy pequeño, entonces ahí normalmente la aproximación de θ con el seno es muy buena. Es decir, que básicamente nos va a dar el mismo número. Miren, voy a aplicar seno inverso. Este está en grados, ¿verdad? Si lo trabajamos en radianes es el número que les dije, 0.00225. Creo que en algunos trabajé en grados, creo que en el anterior, pero era porque aquí salía pi cuartos, me parece, el seno de 45, ¿va? Pero cuando no hay un ángulo especial, la verdad que creo que aquí igual, creo que, ya no recuerdo, pero aquí sí creo que usé grados. Sí, yo creo que aquí tal vez no está correcto, porque aquí usé grados, que no está mal, pero ya aquí adentro es radian. Bueno, voy a corregir ese más bien. Ya voy a verlo. Bueno, aquí sería 0.00225. O sea, la recomendación es mejor trabajemos en radianes, ¿verdad? Para evitar eso, porque sí se podía usar aquí seno de pi cuartos, pero después no. O sea, y ahí se me escapó al hacer el video. Entonces, bueno, el punto es de que aquí ya tenés θ, y si ves aquí, puedes hacer el tangente del ángulo con las relaciones de trigonometría y sería el opuesto sobre el adyacente. Entonces, y sería L tangente. Esta formulita ya la hemos escrito. Entonces, aquí sería L. L en este caso nos dicen que es 3 metros. Y aquí tendríamos el tangente del ángulo que encontramos. Entonces vamos a usar 3 tangente de esto, y da entonces 0.00675. En este caso estaría en metros. Esa es la distancia del máximo central al primer mínimo. Ok. Inciso B. ¿Cuál es la intensidad en un punto de la pantalla en medio del centro del máximo central y del mínimo? En medio, dice, del punto de la pantalla, dice en medio del... Sí, entonces lo que nos están diciendo es que nosotros ya encontramos que Y sería la distancia entre el máximo central y el que llamamos el primer mínimo. Entonces lo pide ahora a la mitad. A la mitad. Entonces tendríamos que colocar la mitad de esto, ¿verdad? Y ¿cómo sabemos lo de la intensidad? Entonces ya nos dan la relación. I es igual a I0. I0 nos dicen en este momento cuánto es 6 por 10 a la menos 6. Recuerden que la intensidad es potencia por unidad de área. Entonces aquí dicen que es seno de pi a seno de θ sobre lambda. Todo esto así, y de ahí pi por a seno de θ sobre lambda, y todo esto al cuadrado. Es la recomendación, recuerden, mejor trabajemos en radianes para evitar confusiones ahí. Entonces sería 6 por 10 a la menos 6 seno pi. ¿Cuánto nos da en este caso? A en este caso dijimos que era 0.24 por 10 a la menos 3. Seno del ángulo, pero en este caso el ángulo no lo sabemos, el θ, ¿verdad? Pues vamos a averiguarlo. Y abajo sería entonces pi por a, seno del ángulo que no sabemos, entre la longitud de onda, que creo que era 540 por 10 a la menos 9. Y aquí nos falta dividir 540 por 10 a la menos 9. Esto va dentro del seno y esto va así, al cuadrado. Bueno, entonces notamos la necesidad de calcular ese ángulo θ. El ángulo θ, mírenlo en la figura, es el ángulo que hace como todas las ondas que llegan a un punto determinado, ¿verdad? Entonces lo miden con esa inclinación θ. Entonces, bueno, tenemos esta relación de tangente, miren, decíamos, perdón, que Y es igual a L tangente. Bueno, el primero, ocupas tangente porque ocupas el ángulo. Entonces sería tangente inversa
L es 3 y Y sería la mitad de esta distancia que nosotros calculamos. 675 sobre 2, porque dice que debe estar a la mitad del camino de ese punto máximo y mínimo. Entonces vamos a calcular eso. Sería .00675 entre 2, .00675 entre 2, todo eso entre 3 y todo eso el tangente inverso. Vamos a dejar en radianes. Entonces dice que el ángulo sería 0.001125, pongamos. 0.001125. Aquí ya sabemos miren. Y bueno, entonces vamos a aplicar aquí, miren. Sería 6 por 10 a la menos 6. Todo esto al cuadrado. Tenemos una división. Y vamos a ver, es pi. No le puse aquí el A, miren. Sería pi por 0.24 por 10 a la menos 3. Vamos a agregarlo eso, miren. Es decir, aquí hay una división dentro de otra. 0.24 por 10 a la menos 3. Y le vamos a multiplicar pi. Y abajo sería lambda, que es 540 por 10 a la menos 9. Y el seno de .00125. Bueno, de ahí aquí adentro también tenemos una división, pero está dentro del seno. Entonces sería seno del ángulo. Y aquí adentro hay una división. Y tendríamos pi por A y otro seno del ángulo. O sea que sería este pi por A. Y abajo creo que sería lambda. Bueno, entonces creo que ahí ya pues tenemos en este caso ya el valor de la intensidad, miren. Hay que colocar un montón de cosas, pero vemos de que ya el resultado da 2.43 por 10 a la menos 6. Entonces las unidades decíamos que eran watts sobre metro cuadrado. Entonces miren, ya con eso tenemos cuál es la intensidad en un punto de la pantalla en medio del centro del máximo central y el primer mínimo. Se forma un patrón de difracción con una sola ranura por la radiación electromagnética monocromática de una fuente distante que pasa a través de una ranura de 0.105 milímetros. En un punto del patrón a 3.25 grados del centro, ¿verdad? Recuerden que hay que tener cuidado con esos dos. Hay dos parámetros que se pueden confundir. Miren, que es este de acá, miren, si ustedes notan es el mismo que este de aquí. Ese le llaman entonces el desfase, ¿verdad? El desfase que van a tener pues los vectores, en este caso, que serían la intensidad del campo eléctrico. Ya voy a hablar una parte ahí que quería comentar sobre eso, para que tal vez quede un poquito más claro de eso. Pero en general, ¿qué es lo que quiero decir? De que la fórmula, la más simplificada, más o menos, ¿verdad? Posible, sería entonces con este seno y ponen el parámetro beta. Ese parámetro beta viene de lo que es la fase, le llaman, de los diferentes marcos, perdón, de los diferentes campos eléctricos y sus magnitudes, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, ese beta es lo que ustedes están viendo ahí como pi a seno de θ y todo eso. Ok. Entonces, de ahí vamos a la otra fórmula, la que dice ahí 36.7. Ok, entonces le dice que
Y aquí viene el nombre, miren, donde les digo que esos dos se pueden confundir, el teta y ese beta. Dice que la diferencia total de fase es de 56 radianes. Es decir, esa fase o esa, ¿cómo llaman? Diferencia total de fase es la contribución de fases de todos los campos eléctricos en un punto dado, que son los que provocan la interferencia constructiva y destructiva y las intensidades máximas o mínimas. Entonces, en general se describe de esta manera para cualquier onda. Para cualquier onda se define de esta manera. Onda sonora, ¿verdad? Luz, cualquier cosa. Ahora, ya en el contexto de la rendija, entonces colocan, por ejemplo, lo que sería ese parámetro beta, que es el delta phi. Entonces le ponen beta igual a 2pi sobre lambda, y el delta R es el aceno, que es como la milla adicional, por decirlo así, ¿verdad? Que trabaja entonces lo que genera la intensidad constructiva o destructiva, que es al final todo esto, miren lo que está ahí. Ok, ya sabiendo eso, o distinguirlo, ¿verdad? Entonces, ese beta que nos están dando, miren, es el 56 rad. Y lo que preguntan es cuál es la longitud de onda de la radiación. Entonces, nos están dando beta, que es 56 radianes. Tenemos 2pi. La longitud de onda es la que pregunta, ¿vale? Sí, es cierto. Es la longitud de onda la que preguntan. A sería entonces el ancho de la ranura, sería 0.105 por 10 a la menos 3. Y el ángulo, miren, ese sería entonces el que hace donde se encuentra la línea de máxima intensidad hasta el punto donde quieren ellos. Usted va a poner aquí seno de 3.25. Solo que ahí, miren, hay que fijarse bien. Ahí sí le está dando en grados. Entonces, vamos a usar grados en este caso porque lo dan así. Y de ahí vamos a despejar para lambda, miren, que debería estar entonces 6 metros. Vamos a hacer vamos a ver, sería básicamente 2pi entre 56. Voy a ponerlo así, miren, 2pi entre 56 por 0.105 por 10 a la menos 3. Y de ahí el seno de 3.25. Aquí lo vamos a cambiar miren, lo vamos a escribir en grados, porque aquí ya no lo están dando en grados. Si usted quiere manejarlo en radianes, no hay problema, pero hay que hacer la conversión, ¿vale? Le queda 6.68 por 10 a la menos 7. Ya con eso usted tiene la longitud de onda en metros. Ya eso es lo que nos preguntan. Inciso B dice, ¿cuál es la intensidad en este punto? Dice, si la intensidad en el centro del máximo central es I0. Bueno, entonces dice que lo manejemos con el tal I0. Puede usar esta fórmula, miren, y le dan todo, no hay problema. Pero miren de que toda esta cantidad ya le dicen cuánto es beta, es 56. Entonces en este caso sale mejor escribirlo de esta forma. Entonces le queda seno de beta sobre 2, 56 entre 2 creo que es 28. Y aquí 28, ¿verdad? Y todo esto al cuadrado. Bueno, entonces sería seno de 28. Entonces aquí sería una división seno de 28. Y aquí 28. Y ya estuvo. Y eso al cuadrado es. Vamos a ver, lo voy a poner así mejor. Pero este tendría que quedar en radianes, ¿sí? Entonces vamos a tener que sería 9.36 por 10 a la menos 5. Y bueno, ya con eso tenemos la intensidad y la longitud de onda. Bueno, entonces voy a explicar miren, dice que a través de una sola ranura pasa luz monocromática con una longitud de onda dada. Se observa el patrón de difracción en una pantalla. La fuente y la pantalla están lo suficientemente lejos de la ranura para que sea aplicable la difracción esa de Fraunhofer. No sé si así se dice.
Si los primeros mínimos de difracción están a más o menos 90 grados, de modo que el máximo central ocupa totalmente la pantalla, ¿cuál es el ancho de la ranura? Entonces le está diciendo que es el primer mínimo. Entonces por eso usan el 1, ¿verdad? Y en este caso entonces tenemos que, como el ángulo es de 90, entonces podemos despejar y con eso entonces vemos que A es igual a lambda. Con eso pues tenemos los 580 nanómetros. Luego pregunta con ese ancho que calculemos la intensidad en un θ igual a 45, ¿verdad? Con respecto con la intensidad en θ igual a 0. Entonces ese normalmente lo escriben así, a veces le dan el valor, ¿verdad? No hay problema. Ahora aquí lo que creo que no hice correcto es lo del ángulo. Lo voy a corregir acá, miren. Es decir, tenés una división y acá tenés otra división. Sería pi a por seno del ángulo. Ok, entonces aquí sería pi por 580 por 10 a la menos 9 y aquí el seno del ángulo. Ok, y aquí vamos a colocar lambda, que es lo que yo hice en la cancelación, miren, pero aquí lo voy a colocar tal como está para que no se me pase por alto. Ok, θ en este caso es de 45, ¿va? Pero como este está, o sea, dentro de ese argumento de seno hay otro seno del ángulo, lo mejor es trabajar con radianes. Entonces miren que pueden hacer esta conversión. 180 grados equivale a pi. Entonces habría que hacer esta simplificación. ¿Bien? Entonces, si lo hacemos aquí abajo, 45 entre 180 es el famoso pi cuartos. Entonces este es pi cuartos. Entonces aquí tendríamos el seno de pi cuartos. Acá, miren, pi cuartos. Ok, luego en la parte de arriba hay un seno y dentro de ese, perdón, aquí hay un seno y dentro de este hay una división. Pi a seno del ángulo. Entonces aquí sería este y recuerden que este se repite, miren, pi a entre lambda, pero este no va, miren. Ok, entonces ahora todo eso va elevado al cuadrado. Entonces vamos a hacer esto mejor. Lo voy a elevar al cuadrado y voy a agregar todo esto. Miren. Entonces ahí tenemos que nos da 0.128. Creo que lo elevo al cuadrado bien. Bueno, entonces ahí nos quedaría ese valor. Miren, aquí daba diferente. 0.128. Entonces lo voy a dejar así. 0.128. Bueno, entonces creo que ahí ya quedamos bien. Dice, con el ancho de ranura calculado el inciso A, ¿verdad? En el inciso A el ancho de ranura era 580 nanómetros. Por ahora le colocamos el 10 a la menos 9. Entonces con eso nos piden que calculemos entonces la intensidad. Entonces de esa manera quedaría el valor. No tiene unidades porque esto es una división entre intensidades. Entonces al final pues queda un número nada más.